Hoy os traigo un vídeo aburrido. ¿O era largo? ¿O corto? ¿Qué? Bueno, yo hago el vídeo y ya está. Hoy repasaremos de una forma breve todos los tiempos verbales. Sí, como lo oyes, todos. Básicamente vamos a coger un verbo y vamos a ir conjugándolo en todos los tiempos verbales. Que si no, el vídeo queda un poco extraño. Y ya sabes, si puedes hablar tu idioma, también puedes hablar el mío. Seguro que en tu primera clase de español aprendiste que hay 3 modelos de conjugación: verbos en ar, verbos en er y verbos en ir. Hoy no vamos a ver cómo se conjuga cada uno, pero si quieres que haga un vídeo explicando cómo conjugarlos, dímelo en comentarios. Aunque existan verbos que acaban en ar, en er e ir, y cada uno se conjugue de una manera distinta, los tiempos verbales funcionan para todos igual. Empezamos con las formas impersonales, es decir, formas que no hacen referencia a ninguna persona en particular, ni a ti, ni a mí, ni a él. Son formas impersonales: infinitivo, participio y gerundio. Me he olvidado de escoger un verbo para poder conjugarlos. Pues cantar. Cantar nos sirve. El infinitivo es la forma base del verbo, es la materia bruta del verbo, de donde sacamos todas las conjugaciones. El gerundio expresa una acción en curso o la manera en que se hace algo. ¿Querías ejemplos? Pues el participio sirve para acciones ya terminadas. Pero cuidado, porque a veces el participio también funciona como adjetivo. Mira. ¡Maldito mutante! ¿Lo ves? Ahora vamos con el primer bloque de tiempos verbales, los que más vas a usar. Estos tiempos verbales se agrupan en el modo de indicativo. ¿Modo indicativo? Sí, los verbos tienen modos o maneras de conjugarse. En español hay 3 modos: el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Para que lo entiendas, los modos verbales son la forma en que hablamos de las cosas o de las acciones. Podemos hablar de cosas que realmente pasan, podemos también hablar de cosas que queremos o imaginamos, o también podemos hablar dando órdenes. No te preocupes, vamos a ver cada uno poco a poco. Estamos en el modo indicativo cuando hablamos de lo que ha sucedido, está sucediendo o sucederá. Es decir, el modo indicativo nos ayuda a hablar de cosas reales. Dentro del modo indicativo encontramos todos estos tiempos verbales. Pero tranquilo, vamos a ir explicando uno por uno. Presente. En general, sirve para indicar que la acción transcurre en el momento presente. Pretérito perfecto simple. Con él hablamos de acciones que pasaron en un pasado lejano. Por ejemplo, ayer comí tarta. Pretérito perfecto compuesto. Al igual que el pretérito perfecto simple, se utiliza para hablar de acciones que han pasado en un tiempo pasado, pero esta vez un pasado más reciente. Esta mañana he hablado con mi padre. Psst, que no se entere nadie, pero hace un tiempo hice un vídeo explicándote cómo usar el pretérito perfecto simple y el pretérito perfecto compuesto. Recuerda, no te he dicho nada. Está por aquí. Pretérito imperfecto. Sirve para hablar de acciones que transcurren en el pasado, pero al contrario del pretérito perfecto simple y pretérito perfecto compuesto, estaríamos hablando de una acción que aún transcurre en el tiempo pasado al que nos referimos. Sé que es un poco difícil, pero lo vas a entender perfectamente con este ejemplo. Mira, cantaba mientras caminaba. En el momento de decir la frase, yo ya no estoy cantando, tampoco caminando. Son acciones del pasado. Sin embargo, en ese tiempo pasado del que estoy hablando, a la vez que estoy caminando, estoy cantando. Dicho de otro modo, las acciones de cantar y caminar seguían en curso.
¿Lo entiendes ahora? Futuro compuesto. Lo solemos utilizar cuando queremos expresar una acción que estará terminada en un momento futuro. Mira este ejemplo. En el futuro de mañana, a eso de las 10 de la mañana, yo habré cantado. La verdad es que me encanta empezar el día con un buen Fígaro, Fígaro, Fígaro. Pretérito pluscuamperfecto. Este tiempo, con un nombre tan extraño, se usa para hablar de una acción pasada que ocurrió antes de otra que también ocurre en el pasado. Con un ejemplo lo entenderás mejor. Llegué a casa cuando él ya se había ido. Pretérito anterior. Este es uno de esos que debes saber que existe. Por cierto, ¿sabes cómo usar tener que, haber de y deber? Mira este vídeo. Pero realmente no lo vas a usar porque solo lo vas a encontrar en literatura. Es muy formal. Se parece mucho al pluscuamperfecto, porque también se refiere a una acción terminada antes de otra acción. Pero la diferencia está en que el pretérito anterior tiene el matiz de inmediatez. Mira este ejemplo. Cuando Juan hubo llegado al teatro, la obra comenzó. En esta frase, Juan llegó al teatro justo un poquito antes de que la obra comenzara. A Juan le dio tiempo para ver el principio de la obra. Es decir, Juan llegó a tiempo. ¿Quieres compararlo con el pluscuamperfecto? Vale. Cuando Juan llegó al teatro, la obra ya había empezado. En esta frase, Juan llegó en medio de la obra. A Juan no le dio tiempo para ver el principio de la obra. Es decir, Juan llegó tarde. Condicional simple. Este lo vas a usar bastante. Lo usamos para hablar de acciones hipotéticas, deseos, consejos o situaciones futuras. Te pongo un ejemplo. Yo le daría like y también me abonaría al canal. Condicional compuesto. Este tiempo expresa una acción hipotética en el pasado que habría pasado de haberse cumplido una acción. Como en esta frase. Yo habría ido si me hubieras llamado. Pero no me llamaste, así que no fui. Sé que los condicionales son un tanto difícil, pero te dejo un vídeo por aquí o por aquí para que puedas aprenderlos. Por cierto, recuerda que cada tiempo verbal se puede conjugar para todas las personas. Yo, tú, él, ella, ya sabes. Ahora entramos en terreno peligroso, el modo subjuntivo, desconocido y difícil, sobre todo para estudiantes que hablan una lengua que no viene del latín. Con el subjuntivo hablamos de cosas que no están sucediendo realmente. Más bien, hablamos de lo que queremos que pase. Nos sirve para hablar de cosas que podrían pasar. Aquí tienes la lista. Presente. Usándolo nos referimos a deseos, dudas, emociones, consejos, hipótesis o situaciones no reales, en el presente o en el futuro. Por ejemplo, quiero que llueva. Dudo que Juan venga. Pretérito imperfecto. Este tiempo es divertido, porque puedes usar una forma u otra, cantara o cantase. Funciona igual que el presente, pero para hablar del pasado. Mira, quería que tú vinieras a la fiesta. Esperaba que él me ayudara. Futuro simple. Este casi no se usa. Solo lo verás en documentos legales o muy formales. Como esta frase. El que cometiere el delito será castigado. Pretérito perfecto. Se usa para hablar de acciones pasadas que se consideran posibles. Cuidado, porque estas acciones están relacionadas con el presente o el futuro. Más simple si lo vemos en algún ejemplo. No creo que María haya hecho eso. Es posible que María haya llegado a casa. Pretérito pluscuamperfecto. Se usa para hablar de algo que podía haber pasado en el pasado, pero no pasó. Si yo hubiera estudiado, habría aprobado el examen. El futuro compuesto es un tiempo muy poco usado hoy en día y aparece solo en textos antiguos, legales o muy formales. Se refiere a una acción futura que ya estará terminada antes de que otra acción futura comience. Mira, cuando él hubiere terminado el trabajo, lo revisaremos.
Y para acabar tenemos el modo imperativo. Este es el fácil. Lo usamos para pedir cosas u ordenar a alguien que haga algo. Este modo no tiene tiempos verbales propiamente dichos, pero podemos encontrar dos formas de imperativo: imperativo afirmativo e imperativo negativo. El imperativo afirmativo lo usamos para cuando queremos que alguien haga algo, y el imperativo negativo, pues lo contrario. Lo usamos para que alguien no haga algo o deje de hacer lo que está haciendo. Y hasta aquí este interminable repaso por todos los tiempos verbales del español. Ya era hora. Espero que te haya ayudado a entender un poco mejor cómo y cuándo usarlos. De todas formas, los veremos mucho mejor en otros vídeos. Y ya sabes, si tienes dudas o simplemente quieres decirme lo aburrido que te ha parecido este vídeo, dímelo en comentarios.